11 de la mañana, amigos, gracias por estar en sintonía de la primera emisión de TVC Noticias. Aquí empezamos nuestra segunda hora de transmisión. 6:57 en la mañana, ya muchos en pleno desayuno, otros en el ajetreo propio de este día jueves. Creo que vaya a hacer, lo haga bien, conduzca con el cuidado y precaución del caso, vías que están ligeramente complicadas. Así es, tenga muy en cuenta también el pico y placa, esta restricción vehicular que rige en la capital desde las 6 de la mañana hasta las 9:30, dígitos que hoy jueves no circulan, 7 y 8. ...411 mujeres fueron asesinadas durante este 2025 en Ecuador. El 29 de los casos se trataría de femicidios. ¿En qué provincias? ¿Cómo se produjeron estos asesinatos? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la ley? Le contamos en minutos. Y también revisaremos que el día de ayer fue una intensa jornada de lluvias. Quito registró fuertes precipitaciones en varios sectores de la capital. Uno de ellos fue la avenida Occidental. Luisa González de la Revolución Ciudadana y otros personajes más son investigados por el presunto delito de delincuencia organizada. Con fines de lavado de activos, la Fiscalía habla de un presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para la campaña electoral del 2023. Miremos. Muy temprano antes de que salgan los primeros rayos del sol, la Fiscalía puso en marcha el caso Caja Chica, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Información de la Fiscalía da cuenta de un supuesto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña electoral del 2023, donde Luisa González fue candidata presidencial por la Revolución Ciudadana. Su domicilio, uno de los allanados. La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo, ni de Fiscalía, ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie. Somos los únicos que en campaña presentamos en tiempo los reportes. 2 allanamientos se desplegaron en Pichincha y uno en Guayas, involucrando a González y el asambleísta del correísmo Patricio Chávez. Ahí se levantaron indicios como teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB y documentos, entre otros elementos, algo que para la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, que la preside Diana Jacome del oficialismo, no es nada nuevo. Al parecer, ya estaban sobre la jugada. Abocamos ya conocimiento de la fiscalización en cuanto a los recursos del financiamiento de campaña proveniente de Venezuela a la Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral remitió una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral encontrando inconsistencias en los informes que presentó la Revolución Ciudadana. En ese sentido, para nosotros es importante profundizar un poco más en esa denuncia y en todos los informes que se ha sido proporcionado por parte del Consejo Nacional Electoral para poder avanzar en nuestra fiscalización. Habría que investigarse. Y si lo está haciendo el Estado ecuatoriano a través de la Fiscalía, deberían haber resultados. Entiendo que si hay allanamientos es porque se supone que tiene que haber algún indicio de algo. Supuesto apoyo económico en campaña que agitó el avispero, informó Héctor Romero. Para intentar que le roben y evitar el mismo, un joven terminó en el piso, fuertemente golpeado por delincuentes. ¿Esto en dónde ocurrió? Le contamos en minutos. Vamos a la política del país. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional, en la que atiende un pedido de la Corte Constitucional y define los criterios de delegación energética al sector privado. La normativa también impulsa reformas para atraer inversiones mineras, entre ellas la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ministerial. Veremos. A través de una nueva ley económica urgente, el Ejecutivo busca subsanar la inconstitucionalidad dictaminada por la Corte Constitucional en el artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía, que limita la concesión eléctrica a privados en casos de interés público. Con esta normativa, el presidente de la República determina que las delegaciones a privados deben justificarse de manera técnica y solo en casos excepcionales.
Además, propone que las concesiones eléctricas tengan una temporalidad máxima de hasta 30 años. Nosotros estamos incorporando esas disposiciones que ellos estiman que deben ser muy explícitas para permitir la inversión desde el sector privado en la energía y poder no solamente asegurar la provisión de energía. Si el proyecto corrige eso que sugirió la Corte, es decir, que definen por interés público, bienvenido el proyecto. Es más, han tardado un mes en mandarlo, debieron haberlo mandado hace un mes. Las reformas al sector minero ocupan casi toda la normativa y con ellas, dice el gobierno, se busca atraer inversiones y simplificar requisitos para concretar proyectos que sean rentables para el Estado. Esta flexibilización burocrática para proyectos mineros contempla la sustitución de la licencia ambiental por un permiso emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía. La minería estamos nosotros cerrando algunas etapas que impiden que haya una celeridad en la inversión en materia de minería. El Ejecutivo también propone la implementación de nuevas tasas mineras, una de ellas por concepto de conservación. Esta impone el pago del 10% de un salario básico por cada hectárea minera concesionada. Adicionalmente, se establece un tributo de regalías que fluctúa entre el 3 y el 8% de ventas, a más del pago del impuesto a la renta, para procurar que exista un retorno inmediato de recursos, de tributos para el Estado ecuatoriano. En el articulado de la ley se incorpora una disposición con la que se proporciona seguridad estratégica a las áreas mineras. Esto comprende vigilancia y control de Fuerzas Armadas y Policía. Le damos este rol fundamental a la policía, a las Fuerzas Armadas, para atacar y asfixiar a la minería ilegal. Según el oficialismo, el proyecto ataca a la minería ilegal a través de la definición y clasificación de proyectos artesanales y de pequeña escala, informó Álvaro Terán. Un gran rescate logró la policía en la avenida Simón Bolívar en Quito. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuántas personas fueron las detenidas? Les tenemos los detalles más adelante. Revisamos más noticias. El secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente sobre eficiencia de gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, con el que se busca garantizar la ejecución presupuestaria en materia de inversión, mantenimiento, también reposición de infraestructura, bienes y activos públicos. El Ejecutivo, a través de una nueva ley económica urgente, prevé reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con el objetivo de ordenar el gasto presupuestario de los gobiernos autónomos descentralizados. La propuesta establece que los GAD deben destinar el 70% del presupuesto institucional anual para el gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos que soportan la prestación de servicios públicos. Queremos que haya una cohesión con el Plan Nacional de Desarrollo, visto que la falta de obra, de inversión social, de desarrollo social en las comunidades autónomas crea una presión al Estado central. El oficialismo asegura que con esta propuesta se garantiza la eficiencia de los gastos, pues los GADs deberán rendir cuentas trimestralmente y su incumplimiento derivará en responsabilidades que serán investigadas por Contraloría. El presidente pone sobre la mesa esta discusión de que estos rubros sean destinados a lo que le pertenece, a lo que la Constitución indica: menos fiestas, menos gastos en publicidad, menos gastos que se están utilizando no para el beneficio de la ciudadanía, sino ya incluso en campañas políticas. La oposición asegura que esta propuesta ya está regulada en el artículo 198 del COTAD y que antes de normar los gastos, el Ejecutivo debería garantizar el pago puntual de los recursos a municipios y prefecturas. A los gobiernos autónomos descentralizados no se le han entregado los recursos. Más de $1.000 millones en deudas y pagos a veces a través de bonos. Y les están exigiendo, oiga, cúmplame con este porcentaje. ¿De qué? ¿De qué? Si no ha habido la asignación. Además, insisten en que no se puede castigar la inadecuada ejecución presupuestaria de los GADs. Lo adecuado, sostienen, es fiscalizar a los funcionarios responsables. Que no se gasten fiestas, que no se gasten excesivamente en personal, pero regúlalo y sanciona. Yo estoy de acuerdo en aquello. Regula, sanciona. Si no cumples, te sanciono. Lo que diga la Contraloría.
pero no por eso le vas a quitar a la ciudad. Como dije hace un instante, el pueblo, la ciudad, no es culpable de los errores que cometan las autoridades. La normativa deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa, entidad que definirá la comisión encargada del tratamiento de la ley, misma que tendrá 30 días para ser analizada en primer y segundo debate. Informó Álvaro Terán. El Consejo de Administración Legislativa decidió el archivo del proyecto de ley presentado por la legisladora Camila León, que proponía reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal relacionado con la libertad de expresión en el caso de críticas de los servidores públicos. La asambleísta Diana Jácome señaló que esta decisión se basó en las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad. Siempre seremos respetuosos de la libertad de expresión, también de las voces de las organizaciones que han hecho llegar pues, sus posturas al respecto, aclarando, por supuesto, que la intención del proyecto tiene un objetivo, ¿no? Tiene una legitimidad. Sin embargo, tenemos conocimiento que ha sido interpretado de diferentes maneras. Por lo tanto, ante esta interpretación que se le ha dado a este proyecto, pues el CAL ha decidido no darle paso a esta propuesta de ley. Más noticias. Durante su participación en el Foro Económico Internacional CAF 2026 que se realizó en Panamá, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo un llamado a construir una América Latina integrada. Durante ese encuentro regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en promover un diálogo con su homólogo ecuatoriano. Además, en horas de la tarde se confirmó que el presidente Daniel Noboa decidió adelantar su retorno a nuestro país para liderar el bloque de seguridad. El presidente de la República, Daniel Noboa, reiteró su compromiso con una América Latina integrada, basada en el respeto, la cooperación y la seguridad ciudadana, durante su intervención en la plenaria del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026, que se realiza en Panamá. Abogo y lucho todos los días por una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos. En este espacio de diálogo estratégico, el primer mandatario destacó uno de los principales logros de su administración, la reducción histórica de la pobreza en el país. El Ecuador ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia, 21.4%. Durante su participación en el foro, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló que el tema de la inseguridad en la frontera debe ser trabajada de manera integral, por lo que hizo un llamado al mandatario ecuatoriano. Pero puede ser en Ecuador una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. El mandatario ecuatoriano no respondió sobre esta invitación. Sin embargo, destacó que su gobierno prioriza al ciudadano por encima de los criminales. Que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien, y los criminales tienen que ser privados de la libertad. El jefe de Estado señaló además que pese a un escenario heredado de incertidumbre e inseguridad, el país ha logrado una recuperación macroeconómica, reflejada en la reducción del riesgo país a su nivel más bajo en 9 años. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la necesidad de que exista cohesión entre los países para enfrentar enemigos en común. Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas. El presidente ecuatoriano destacó que el país ha recuperado la confianza internacional y está abierto al mundo, especialmente en América Latina, evidenciando en el incremento de la inversión regional en los últimos años. Tras cumplir su participación en este foro internacional, el presidente de la República decidió adelantar su retorno al Ecuador para liderar el bloque de seguridad. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Y mediante una acción por incumplimiento, miembros de la sociedad civil buscan que la Corte Constitucional trate la actuación de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Comisión Técnica que permitió la asignación de Mario Godoy. Esto mientras en la Asamblea Nacional avanza el proceso de juicio político. Veamos. Impunidad. Las voces de malestar por la permanencia de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura se siguen sumando. Este miércoles, representantes de la sociedad civil acudieron a la Corte Constitucional para presentar una acción por incumplimiento contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Comisión Técnica que permitió la designación de Godoy y el resto de vocales. Si hubiesen dado paso a esas impugnaciones, el país no estaría viviendo lo que está viviendo este momento respecto de la crisis de la justicia. ¿Un mal que se pudo evitar entonces? Efectivamente, porque mire, nosotros presentamos los documentos procesales en los cuales se demostraba, entre otras cosas, que el señor Godoy había patrocinado a los hermanos Larrea en un proceso penal. Saben que el trámite en la Corte puede tomar mucho tiempo, pero de acuerdo a la ley, al ser un caso urgente, tienen la esperanza que se trate antes. Se le va a adelantar a la Asamblea Nacional y de pronto sale Mario Godoy con un juicio político y eso ya quedaría aquí esta acción. En la Asamblea Nacional lo que sucede son eventos políticos, no eventos jurídicos. El injusto jurídico que nosotros estamos demandando en esta acción es el que queremos que la Corte Constitucional analice. Lo político tiene que ser respondido por los políticos. Así tome tiempo aquí. Así tome tiempo aquí. Descartan querer pescar a río revuelto, acotando que su intención es que se respete la ley. ¿Ustedes están haciendo esto con algún interés político de pronto? Ninguno, ciudadano, totalmente. ¿A quién representa? Estamos a través de una asociación de empresarios, sí, y que como empresarios tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos... Preocupados por la situación que se está... Sí, o sea, no podemos estar como al margen del país. Camino de Godoy, que parece con el pasar de las horas se vuelve sinuoso, informó Héctor Romero. Entre cuestionamientos ciudadanos, la comisión de selección que designará al nuevo fiscal general avanza con este proceso y eligió a sus autoridades internas. Por su parte, la veeduría que vigila este concurso ya presentó su informe al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. En medio de las críticas a la comisión que designará al nuevo fiscal general del Estado, esta instancia eligió a sus autoridades internas. La comisión nombró a la representante de la ciudadanía, Cintia Hacho, como su presidenta, el delegado de la función ejecutiva, David Flores, como vicepresidente. Las autoridades internas destacaron que su trabajo y el de los comisionados será ejecutar un proceso transparente. Vamos a trabajar conjuntamente con ustedes, van a estar en todas las sesiones que sean presenciales o virtuales. Creo que esa va a ser la disposición no solo de nosotros, sino es el sentir del pueblo ecuatoriano. Con mucha responsabilidad, mucha imparcialidad y demasiada transparencia. Previo a esta designación, la veeduría que vigila este proceso de selección entregó al Pleno del Consejo de Participación el informe en el que se detallan varias alertas observadas. Por ello, hacen una recomendación. Retrotraer el proceso a la fase de convocatoria, ya que hemos evidenciado que de los 69 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, no más de 15 tenían que haber pasado a la fase de calificación y los que actualmente están calificados y posesionados no tienen ni la mitad de la puntuación necesaria. Como parte de las primeras resoluciones, la comisión solicitó al presidente del Consejo de Participación el envío de la terna para la designación del secretario o secretaria, así como la conformación del equipo técnico de apoyo administrativo, logístico, operativo y jurídico que acompañar el proceso. La comisión de selección deberá además preparar varias actividades. La convocatoria, el cronograma, el plan de necesidades y todo aquello que ya corresponda al momento del concurso. Sobre todo ya organizarnos con nuestro tiempo y dar de inmediatamente ya la convocatoria para el concurso. Eso es lo que está primordial aquí. La designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado está previsto se realice en un plazo de hasta 4 meses. Informó Miguel Ángel Bedoya. España autorizó la extradición a nuestro país de alias Ronco, hermano de alias comandante Willy, estos vinculados a la banda criminal Los Tiguerones. La decisión se da después de que las autoridades ecuatorianas presentaron las garantías exigidas por las autoridades españolas para proteger la vida y seguridad de este sujeto o de este delincuente. Veamos.
Audiencia Nacional de España dio luz verde este martes a la extradición a Ecuador de Alex Iván Alcíbar, alias Ronco, hermano de alias Willy, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. En el documento se declararon cumplidas las garantías exigidas a Ecuador en cuanto a adoptar las medidas concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proceder con la entrega. Según la resolución judicial, el SNAI aportó informes en los que se detallan medidas recientes orientadas a mejorar las condiciones carcelarias. Alias Ronco es requerido por la justicia ecuatoriana en 2 procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por secuestro extorsivo. Tanto él como su hermano fueron detenidos en octubre de 2024 en Tarragona, aunque sus solicitudes de extradición se tramitaron en procedimientos independientes y ante distintas secciones de la Audiencia Nacional. Recordemos que alias Comandante Willy quedó en libertad al no haberse presentado dichas garantías dentro del plazo establecido. En ambos casos, los magistrados coincidieron en que la grave crisis de violencia en las cárceles ecuatorianas hacía imprescindible exigir garantías adicionales antes de autorizar las entregas. Las autoridades ecuatorianas aún no precisan cuándo llegaría a territorio nacional, alias Ronco, informó Adriana Peralta. Prestadores externos del segundo nivel de Guayas afirman que el IES mantiene una deuda de 850 millones de dólares. Asimismo, solicitan una modificación a la normativa de las derivaciones, pues los especialistas deben solicitar un código de validación al sistema de salud del Seguro Social. Los prestadores externos de segundo nivel atienden las derivaciones del IES, pero afirman que la normativa 140, que exige un código de validación, ha generado inconvenientes. El prestador externo le da la consulta con el especialista y otra vez tiene que el prestador externo derivarlo a la unidad médica del IES. Les están dando tiempo de espera de varios meses e incluso hasta más de un año para esa interconsulta. Por eso los dirigentes de algunas asociaciones de jubilados exigen una solución para evitar más dilaciones. Ellos tenían de poder derivar de manera inmediata para otras patologías. Donde estamos demandando a las autoridades, en este caso nacional y especialmente al Consejo Directivo del IES, que en este caso se descentralice este asunto de las derivaciones. Afirman que la deuda de la institución con los prestadores es un lastre que se mantiene desde el año 2023. En el mes de diciembre, la deuda estaba básicamente en un porcentaje de 1.000 millones. De esto hubo un pago del 20%. Hablan también de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, por lo que sucede en los hospitales del IES. Porque solicitamos ahorita citas médicas, nos dan para 2, 3, 4, 5, 6 meses y nos derivan a cantones, a provincias. Eso no puede seguir, compañero. Solicitamos una versión del Consejo Directivo, pero dijeron que por ahora no van a pronunciarse. Mientras tanto, deberán esperar lo que toque, hasta que los llamen para su próxima cita. Informó Jorge Escobar. Más de 2.000 mujeres del campo accedieron a créditos 7x7 con tasas preferencial gracias al proyecto Agroimpacto impulsado por Ban Ecuador y el Ministerio de Agricultura. Esta línea crediticia ha entregado ya más de 50 millones de dólares en todo el país. El gobierno ecuatoriano, a través de Ban Ecuador y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha entregado más de 20 millones de dólares en créditos productivos 7x7 a más de 2.100 mujeres dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas en todo el país desde octubre de 2025 hasta la fecha. Este financiamiento forma parte del proyecto Agroimpacto, que permite acceder a créditos con una tasa preferencial del 7% anual y un plazo máximo de 7 años, gracias a la subvención parcial de la tasa de interés por parte del Ministerio de Agricultura. La tasa real es del 18%, pero el decreto nos pide que los agricultores paguen el 7%. Es decir, nosotros vamos a pagar el 11.3% de estos créditos para que el agricultor pueda pagar solamente el 7%. Según cifras oficiales, los créditos otorgados a mujeres rurales representan el 44% del total de préstamos colocados por Ban Ecuador en la línea 7x7 entre octubre de 2025 y enero de 2026. Los montos de financiamiento van desde los $500 hasta los $250,000. Y me dieron $10,000
para hacer una extractura para la ordeñadora, también para unas vacunas y la ordeñadora también que me compré. A escala nacional, esta línea crediticia ha permitido la entrega de cerca de 5.000 créditos por más de 52 millones de dólares. La mayor presencia femenina se registra en provincias como Loja, Tungurahua, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Pichincha y en la Amazonía, donde el acceso al financiamiento fortalece la producción agropecuaria y la soberanía alimentaria. Me dieron de $5.000, con el cual implementé más ganado, implementé también para el cultivo de mis papas, que sembré papachola, papa chaucha, habas y también las hortalizas. Los recursos se destinan a la compra de insumos, obras de riego, infraestructura productiva, capital de trabajo y mejora de sistemas ganaderos. Para este programa, Banecuador asignó $100 millones y el Ministerio de Agricultura invierte 28 millones en la subvención de la tasa de interés en beneficio de la agricultura familiar campesina. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a retornar para contarles que 411 mujeres fueron asesinadas durante el 2025 en Ecuador. Dicen que el 29% de los casos serían femicidios. Estas y otras informaciones le contamos al retornar. Son las 7:23, una pausa. 7:26 en la mañana, vamos a la ciudad de Guayaquil. Quito tiene esta hora 9 grados centígrados, Guayaquil en 24 grados. Carolina Pimentel está en la unidad de vigilancia comunitaria de Portete. Ella está con los detalles del operativo Apolo 4. Así que, Caro, adelante con la información desde Quito, que estamos viendo y escuchando. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañero, amigos en la capital. Estamos en el suburbio de Guayaquil, precisamente donde se están presentando las evidencias y a las personas capturadas en las últimas horas en la zona 8 por algunos delitos. Son más de 20 personas aprehendidas, 22 en total, 3 de ellos por un tema de un asesinato en el norte de Guayaquil. Y ustedes en este momento están viendo las armas que han sido incautadas también en una empresa de seguridad. Recuerden que desde la muerte de alias Marino en el sector de Mocolí, se está haciendo una revisión de empresa de seguridad por empresa de seguridad. Cada una de estas compañías aparentemente legalmente constituidas han sido allanadas. Se está haciendo una revisión para saber si cuentan con la documentación, con todas las armas en regla. Y en este caso han incautado 15 armas de fuego, además de drogas en otros domicilios que han sido allanados en las últimas horas en Guayaquil. Ya a esta hora está terminando el operativo, ya están recogiendo los agentes la evidencia. Sin embargo, sabemos que son al menos 22 personas aprehendidas. Hay 2 menores de edad involucrados en algunos delitos. Incluso mercadería que no había pagado los impuestos correspondientes fue retirada de algunos sectores del centro de Guayaquil. Aquí también está la Policía Judicial, que ha realizado algunos operativos de control de armas, de vehículos también en las vías, y ha logrado la recuperación de algunos automotores que han sido robados. Se han presentado las evidencias y esto es un poco el resumen del trabajo de la policía en las últimas horas en varios sectores de Guayaquil. Van a trasladar a las personas aprehendidas a la Fiscalía de Flagrancia del Cuartel Modelo para que se inicie también pues con este proceso que esperemos, si es que se cuenta con toda la evidencia necesaria, pues les dicten la prisión preventiva o la medida correspondiente para el delito. Es la información, compañeros, en la capital que tenemos desde el suburbio de Guayaquil. Buenos días. Gracias, mi querida Caro, buenos días. Importante el trabajo, sobre todo para dar seguridad a esta zona. Con más información, seguimos aquí en esta emisión. Más de 150 kilos de marihuana que eran almacenados en un domicilio en Guamaní, al sur de Quito, fueron decomisados por la Policía Nacional. El alcaloide, según las investigaciones, iba a ser distribuido en las calles del centro de la ciudad.
Fue a través de la línea ciudadana 131 la que permitió iniciar las investigaciones. Esta advirtió que un inmueble ubicado en Guamaní, sur de Quito, se habría convertido en una bodega y centro de acopio de droga de las bandas criminales. En base a esta información y a una coordinación operativa, las unidades investigativas realizan un procedimiento en flagrancia y proceden a ingresar a este domicilio. Y luego de registro correspondiente de este inmueble, se logra ubicar 367 paquetes de estructura plástica y asimismo que resulta que da un peso bruto de 157 kilogramos de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, posiblemente marihuana. La sustancia estaba empaquetada en fundas transparentes rectangulares y listas para ser entregadas a los microexpendedores. Que presuntamente sería destinada al microtráfico interno, específicamente centro histórico de la ciudad, en donde sería distribuida en forma de paquetería. Un golpe millonario que desestabiliza las economías delictivas de los GDO en la capital. La mercadería ilegal, indicaron las autoridades, estaría valorada sobre los $70.000. Y representarían al menos 300.000 dosis que serían distribuidas a este mercado, lamentablemente en el centro de la ciudad. Una mujer que se encontraba en custodia del alcaloide fue aprehendida para investigaciones. Estamos realizando la investigación correspondiente y esperamos ubicar a los responsables. Tenemos una aprehendida que lamentablemente responde a los nombres de Kerly GC, de 21 años. Ella no tiene antecedentes penales ni judiciales y en el transcurso de la investigación vamos a determinar a quién pertenecía. Un golpe importante que la Policía Nacional da a las estructuras narcodelictivas. Además, la incautación permite sacar del mercado cientos de miles de dosis que solo buscan contaminar a los jóvenes quiteños, informó Mauricio Sánchez. La madrugada de terror se vivió en Buenos Aires por la explosión de una fábrica de perfumes. Ya le contamos esta noticia que sacude al puerto de Buenos Aires y que tiene expectativa a los medios. La UNAS ejecutó operativos contra los extorsionadores, esto en diferentes sectores de Guayaquil. 14 de estos pillos fueron detenidos durante los allanamientos en que se determinaron que los grupos delictivos también operaban, que no es novedad, desde la penitenciaría del Litoral. Le contamos. Las unidades investigativas de la Policía Nacional recibieron información anónima mediante el servicio de los códigos QR y así determinaron que en Guayaquil, tanto en el Distrito Progreso, Florida y Sur, había organizaciones delictivas que se dedicaban a las extorsiones. Realizaron allanamientos de forma simultánea y 14 personas fueron detenidas. Entre ellas hay hombres y mujeres. También algunos que operaban desde la penitenciaría del Litoral y un adolescente que fue aislado. Se encuentran los cuentahabientes, es decir, las personas que prestaron sus cuentas o obtuvieron algún tipo de cuenta para que el dinero sea depositado, ya que al decir que el modus operandi era similar de las tres estructuras, luego de las amenazas estos exigían una cierta cantidad de dinero, en algunos casos $5.000, en otros casos $8.000, en otros casos $2.000. Entre los detenidos hay 5 que tienen antecedentes penales por el delito de asesinato, robo, porte de armas de fuego y extorsión. En el Distrito Progreso se afectó una estructura en lo cual nosotros disminuimos la capacidad y la economía ilegal para el GDO Los Lagartos. En el Distrito Florida, de igual manera, en relación a la estructura Mafia 18, y en el Distrito Sur, en lo que sería a la estructura delictiva de los Freddy Krueger. Los perjudicados acudieron hasta la fiscalía para sentar la denuncia. Los agentes lograron encontrar fotografías, también documentos de depósitos bancarios, panfletos y entre otros indicios. Todo eso será presentado en la audiencia de formulación de cargos. Con los elementos de convicción que tenemos en este momento, creemos nosotros como Policía Nacional que es suficiente porque está demostrado el delito. Informó Charlie. Sicarios acribillaron en Manta a un menor de 17 años, hijo de Leonardo Briones Chiquito, alias Mexicano, identificado por la Policía Nacional como el líder de los Lobos, asesinado junto a su esposa y 2 guardaespaldas en el 2025. Horas antes, otras 2 personas fueron asesinadas en Montecristi y Jaramillo.
Al menos 25 disparos descargaron sicarios en moto casi a quemarropa contra un menor asesinado dentro del vehículo que conducía en Manta, en la provincia de Manabí. La víctima es hijo de alias mexicano, identificado por la policía como líder de un GDO, acribillado en 2025 junto a su esposa y 2 guardaespaldas. Se trata de Jair Briones, de 17 años de edad. Tenemos conocimiento que es hijo del fallecido Leonardo Briones Chiquito. El evento que fue el año anterior en la vía San Mateo. El crimen del adolescente ocurrió en pleno centro de la ciudad, frente al muelle flotante donde hay actividad pesquera. Testigos aseguran que la víctima era escoltada por otro vehículo cuyo ocupante se lanzó al mar tras el ataque. Yo oí como 16 balazos. Bum, 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 bum. Yo estaba aquí, ya me iba a tirar al piso, no, que se me salió corriendo para allá el otro. No. Unidades especiales de la policía y militares se desplegaron por tierra y por mar para buscar indicios. Se confirmó la detención de un primer sospechoso por este caso. Hemos encontrado 25 indicios balísticos. Debemos indicar también que de este evento tenemos aprendido un sospechoso. Este año, Dantes, el segundo miembro de la misma familia asesinado. Su tío Orlando Briones fue acribillado el 17 de enero en la calle 13 mientras comía encebollado. Un día después colocaron explosivos a un barco de la familia y mataron a un guardia de seguridad. Las autoridades investigan si los crímenes del tío y del sobrino están relacionados. 10 minutos antes en el centro se reporta que se encontraban incinerados 3 motocicletas. Nuestras unidades están investigando porque pensamos que es un distractor para este evento que de alguna forma tenía una gran connotación, ya que es familiar de los victimados y que tienen relación específicamente a tareas ilícitas de tráfico internacional de sustancias. En esta jornada violenta en el distrito más temprano en Jaramijó, la policía halló el cadáver de un hombre asesinado en una vía pública. Mientras tanto, en Montecristi, Cristian Chiracano también fue asesinado en medio de una calle. Le habían llamado a alguien ofreciéndole un trabajo, entonces él sale a esperar a la esquina donde... Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.